Control Alt Shift H. Listo. Okay. Red. Creo que habíamos visto, ¿no? Todo esto de los criterios. Okay. Listo. Y nos habíamos quedado en esta, ¿no? Si no me recuerdo, y aquí habíamos visto algunas progresiones. Las etapas ya no las repetimos, esto creo que no lo vimos ya porque es lo mismo que vimos en la tabla, pero bueno, pueden ver nada más aquí, aprovechando. Acuérdense, les recuerdo que el síndrome de Rett, ustedes tienen que ver ese retroceso en las niñas, si no, muy probablemente no es Rett, ¿no? Aquí están recién nacidas. En la etapa 2, que es la regresión rápida, vean, por ejemplo, esta niña con Rett, cómo tiene esas manos en línea media. Y bueno, esta es una foto, pero tiene ese movimiento estereotipado de lavado de manos. Aquí pueden ver otra niña, ya en un GIF, tiene ese movimiento. Este no es de lavado de manos, pero vean cómo lo tiene, manos en línea media y estos movimientos de tipo autísticos. Aquí están otras niñas en etapa 3. Esta es la pseudoestacionaria entre los 2 a los 10 años. Pueden ver cómo todas tienen ese clásico gesto de las manos en línea media y su movimiento. Es clasiquísimo del Rett, 100% virtualmente. Y la etapa tardía, como les dicen, pueden durar años o décadas. En la última etapa de la vida, por ejemplo, esta niña con Rett tiene 22 años, estas niñas ya tienen 30, esta llegó a más de 40 y bueno, creo que precisamente esta niña desafortunadamente murió, una niña con Rett famosa, pero por un accidente de tránsito, no por Rett. Entonces, el diagnóstico para Rett obviamente involucra el análisis de los genes, sobre todo MSP2, porque acuérdense que más del 90% de los casos se deben a este gen, pero se han descubierto otros. Se puede hacer basado en PCR, en secuenciación Sanger o en secuenciación masiva en paralelo. Y si ven mutaciones patogénicas, pueden confirmar el diagnóstico molecular de Rett en las personas. Pero bueno, hay varias formas de Rett, solo que ya no las vimos. El Rett típico, eso es de lo que hablamos ahorita y la clase pasada, pero hay formas atípicas también de Rett. Entonces, pues el tratamiento también involucra muchos campos, sobre todo en las etapas 4, pues hay que tener mucho control en su alimentación de estas niñas, en convulsiones, sus problemas de convulsiones, etcétera. Entonces aquí vemos más niñas con Rett, algunas acuérdense están ya confinadas a silla de ruedas. Y bueno, esta niña tiene Rett con otros síndromes craneofaciales. Pero bueno, por ejemplo, vean esta niña, un poquito más grande, con este movimiento típico, estereotipado, esta niña también, aunque está un poquito más chiquita. Entonces aquí hay otras mujeres con Rett. Están proponiendo que había ciertas dismorfologías en cara, pero bueno, esto es nuevo. Ok. Entonces, hasta ahí con Rett. ¿Tienen preguntas, dudas de todo lo que vimos ligado a X? ¿Cuál es su edad promedio de vida? No, ninguna. Ah. ¿Cuál es su edad promedio de vida? Dice en el chat, que sale aquí como un cuadro. Pues estas niñas prácticamente se considera que tienen una vida normal. El único problema es que son dependientes totalmente, no son personas independientes, entonces siempre dependen del cuidado de alguien. Pero más o menos 50, 60 años. Uh-huh. Más o menos son 3 o 4 décadas. Uh-huh. Las principales complicaciones ya en la última década son de alimentación. Normalmente tienen problemas tanto digestivos como de hábitos alimenticios. Entonces, eso puede traerles consecuencias de otro tipo, pero
¿Con qué estudio se diagnostica? Bueno, ustedes tienen que estudiar a los genes, ¿no? De acuerdo, entonces son enfermedades genéticas, hay que estudiar genes. En este caso se puede hacer secuenciación PCR y secuenciación Sanger, secuenciación masiva en paralelo, por ejemplo, son los más comunes para realizar. Ok. Bueno, entonces si ya no tienen más preguntas, pasamos al otro tema. Nada más abrir la presentación. Ahora pueden abrir sus micrófonos si es más fácil que lo hagan verbal en lugar de escribir las preguntas. Sí, ya está modificado. Si les da pena, pueden, si quieren, levantar su manita y abrir el micrófono. No hay problema. Entonces, ¿qué tema sigue? ¿Se acuerdan? Seguía mecanismos de herencia no clásico. Exactamente. Seguimos con herencia no clásica. Entonces, hasta aquí fue toda la parte de herencia tipo mendeliana y vamos a ver ahora nuevos mecanismos involucrados. Ya la veo. Ay, qué feo se ve esto. Alt, Control, Shift, H. En herencia no clásica y vamos a ver bastantes enfermedades que están marcadas en su programa. Aquí está. Aquí vamos a ver varias de las enfermedades. Tenemos, por ejemplo, al síndrome de Beckwith-Wiedemann, Prader-Willi, Angelman, X frágil, Huntington, DiGeorge, por ejemplo, y algunas enfermedades mitocondriales. Bueno, solo vas a ver melas, principalmente. Ok. Entonces, para empezar a hablar de no clásica, tenemos que recordar un poco de las bases de genética relacionadas a metilación. Entonces, a ver, déjame ver, creo que esta no es la más nueva, espérame. Creo que no abrí la presentación más nueva. Oh, sí, creo que sí es. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver primero un fenómeno que se llama en inglés imprinting. Lo van a ver mucho en estas enfermedades. En español le llamamos impronta genómica. La impronta genómica significa que los genes que están improntados, quiere decir que se sabe de quién han sido heredados, de papá o de mamá. Entonces, impronta es un término que se refiere a marca. Hay una marca para saber de qué progenitor viene ese gen. Aquí tenemos un ejemplo. En este panel de arriba tenemos el gen A y el gen B. Como ven, aquí está papá y aquí está mamá abajo. Entonces, A se expresa, por eso está en verde, en los dos casos, tanto de papá como de mamá. Y B aquí está reprimido en los dos casos, tanto papá como mamá. Esto más o menos es lo que hemos visto hasta ahorita. Esto pasa en la genética mendeliana clásica. Sin embargo, cuando hablamos de impronta genómica, vean la diferencia. Aquí tenemos a papá y aquí abajo a mamá. Tenemos a los genes C y a los genes D.
En papá, el gen C está activo y el D está inhibido. Al contrario, en el locus de mamá, C está inhibido aquí y D está activo. Entonces, se dice que cuando un gen está improntado, significa que está silenciado. Si yo hablo de impronta, hablo normalmente de silenciamiento. Entonces, este tipo de marcas se dan a nivel molecular en el DNA principalmente por metilación. Se metila o el alelo paterno o el alelo materno, de tal forma que se sabe muy bien cuál es la procedencia de ese alelo, si viene de papá o si viene de mamá. Entonces, esto se vio al principio con algunos experimentos que se hicieron mezclando núcleos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando se fertiliza un óvulo por el espermatozoide, pues los dos núcleos están ahí y se tienen que fusionar? Estos son los pronúcleos, ¿no? Se tienen que fusionar para hacer el cigoto. Entonces, cuando empezaron a hacer los primeros experimentos y en lugar de mezclar un óvulo y un espermatozoide, como es normal, hicieron, por ejemplo, material genético de esperma más material genético de esperma. Esto sería un androgenonte, andro de masculino, acuérdense. Este cigoto no se desarrollaba. Y también cuando en lugar de hacerlo de los gametos masculinos, lo hacían de los gametos femeninos, aquí gino, acuérdense, gino de femenino, generaban ginogenotes. Entonces, ese cigoto también fallaba en su desarrollo. ¿Qué es lo que pasaba? Sabían que cuando se fusionaban dos pronúcleos tenían que ser masculino y femenino, y esto ya nos daba un desarrollo normal del cigoto y una célula normal diploides. Entonces, estos fueron de las primeras cosas que se hicieron, que se dieron cuenta que hay algo. O sea, no sabían, o no se había detectado exactamente qué, pero hay algo. Hay algo que requiere que se mezcle un óvulo de masculino y un gameto masculino y un gameto femenino. Entonces, ese algo tiene que ver con la impronta, porque la impronta tiene un ciclo de vida. Hay una serie de ciclos en la metilación del DNA. La metilación del DNA, acuérdense, es una marquita que pueden poner en la citosina, quitar, pero es una marca que es reversible. Entonces es algo dinámico. No es que una vez que pongo una metionina, digo un grupo metilo en la citosina, ya se queda así para siempre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ovocito y un espermatozoide, ¿no? Supongamos que aquí hay metilación en un locus del 100% y en el ovocito tenemos 0%. Entonces, aquí se forma el cigoto y esta metilación normalmente se mantiene durante la fertilización. Sin embargo, ya en el cigoto va a llegar un punto donde vamos a empezar a borrar esas marcas. Bueno, hay varios sitios, pero bueno, imagínense, vamos a borrar esas marcas antes de que las células se empiecen a dividir y diferenciar. Y una vez que el organismo empieza a crecer, hay que poner las marcas otra vez en el organismo y bueno, empieza el ciclo de nuevo. Entonces, hay regiones que se llaman ICRs. Los ICRs en inglés son Imprinted Control Region, regiones controladoras de la impronta. Y son precisamente regiones ricas en dinucleótidos CPGs que van a ser metiladas y van a controlar la expresión de los genes. Entonces, hay otras zonas que se llaman DMRs, que son Differential Methylated Regions, y estas llegan a adquirir metilación, pero después de la fertilización de una forma dependiente de los alelos. Entonces, este ciclo, como ven, es de poner marcas, quitar marcas y volver a poner. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una impronta normal. Ustedes tienen aquí marcados los dos progenitores y, por ejemplo, en células somáticas tenemos aquí en rojo la impronta del alelo heredado de mamá. Entonces, en las células primordiales estas marcas se borran
se ponen otra vez en las líneas germinales, se forma el cigoto, está marcado y el embrión pues ya va a tener marcado el alelo correspondiente, en este caso el de mamá. Sin embargo, a veces hay problemas a la hora de borrar la impronta. Como ven, aquí tenemos el mismo ejemplo, pero aquí sucede un error. En el caso de papá, no se borró la impronta de su alelo materno, y entonces a la hora de formar los gametos, al contrario del caso normal, ya vemos que ambos están improntados, quiere decir que están metilados. ¿Qué es lo que va a pasar? En el cigoto, ambos van a estar metilados, y si están metilados, ¿qué esperarían de este alelo? ¿Que estuviera expresándose o no expresándose? ¿Quién me dice? Que no se exprese. Que no se expresa. No se expresa. Exactamente, no se expresa el alelo de papá, ¿no? Que aquí sí se estaba expresando en el caso normal. Y entonces al final vas a tener un embrión con 2 alelos silenciados. Como ven, aquí no estamos hablando de mutaciones, aquí no estamos hablando de defectos genéticos, como todo lo que vimos en la unidad, bueno, en las primeras clases. Aquí simplemente el gen está bien, pero está metilado, entonces está silenciado. Al final de cuentas, te puede dar el mismo efecto que si estuviera mutado y no funcional. ¿Por qué? Porque está silenciado. ¿Sí se entiende este concepto? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Ok. Entonces, aquí tuvimos un defecto en el borrado de la impronta, pero hay también efectos en el establecimiento de la impronta. Por ejemplo, aquí del ciclo de vida del imprinting, ¿no? Otra vez empezamos con el mismo ejemplo. ¿Y qué pasó aquí en el alelo de la mamá? Se tenía que borrar la marca, pero después se tenía que volver a poner. Y aquí falló. No se volvió a poner la impronta, la metilación. Entonces, ¿qué va a pasar en el cigoto? Los 2 alelos se están expresando. Y al final, en el embrión, vamos a tener la expresión de los 2 alelos y no solo el de papá, como en este caso, al principio. Estamos expresando el doble de un gen, y acuérdense que la dosis, como decían las abuelitas, las dosis hacen el veneno. Hay enfermedades que precisamente se dan por sobreexpresión de los genes. Y por último, aquí tenemos otro caso donde hay un defecto en el mantenimiento de la impronta. O sea, no es ya ni borrado ni puesta, sino en el mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Todo iba normal. Estamos aquí con las células somáticas que generan, ¿no? Aquí las células primordiales, donde hay un borrado, hay un restablecimiento de la marca, todo va bien. Se forma el cigoto, iba igual, uno está improntado, el otro no. Pero en el embrión, ¿qué creen? Aquí en una célula, ¡pum!, se perdió el mantenimiento de esa impronta. Comparen aquí con la célula de la. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todas las líneas que se deriven de esta van a perder esa marca de impronta. Y al final, este evento pues es casi lo mismo que esto. Van a tener problemas porque ese gen se va a estar expresando al doble. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas, como ven, son un poquito complicadas, pero pueden estar pasando durante el desarrollo embrionario. Nada más les recuerdo, aquí es súper importante, la base que se metila es la citosina, la posición aquí es el carbono 5, donde se añade el grupo metilo. Ese grupo metilo viene precisamente de una citosina que la DNMT o DNA metiltransferasa le añade el grupo metilo usando al SAM como donador, el famoso SAM, que ya verán en bioquímica. Bueno, y vamos a ver también en multifactoriales. Entonces, las citosinas se tienen que metilar en ese carbono 5 en un contexto, acuérdense, de dinucleótidos CPGs, y normalmente esta metilación del DNA trae consigo llamar otras proteínas que lo que van a hacer también es metilar las colas de las histonas. Al metilar colas de las histonas, ustedes van a promover el compactamiento de la cromatina y por ende el silenciamiento en general.
Esto es muy importante durante el desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las células tienen el mismo genoma, pero no pueden estar expresando todos los genes al mismo tiempo. Tienen que expresar todos los genes que les vayan a permitir hacer su función. Entonces, los que no van a necesitar los tienen que apagar normalmente. En este caso, bueno, estos genes ya que vamos a apagar ya están determinados dependiendo de qué alelo, en qué alelo estén. Entonces, aquí hay un ejemplo de ICR, ahorita lo vamos a ver más aplicado a una enfermedad, pero bueno, se los explico rapidísimo. Pueden ver que aquí hay dos genes, IGF-2 y H19. Esto es un locus. Es un locus, una posición en el genoma. Entonces, en el caso del alelo de mamá, tenemos aquí un ICR en morado, que es una región controladora de la impronta o Imprinting Control Region en inglés. Y en este caso, como ven, no está metilado. Estas gráficas de paletas normalmente marcan la metilación de las citocinas. Así es no metilado y cuando las rellenan, como en el caso de abajo, sería metilado. Entonces, cuando el ICR no está metilado, se puede unir una proteína que se llama CTCF. Esta proteína funciona, bueno, tiene varias funciones, pero una de ellas es ser como una barrera, como una pared. Entonces, cuando esta proteína está unida aquí, unos enhancers que están más abajo, acuérdense, los enhancers son regiones del DNA que potencian la expresión de un gen. Estos pueden activar entonces al gen H19. ¿Por qué? Porque este CTCF está funcionando como una barrera. Entonces, H19 es el que se va a expresar. En el caso del alelo paterno, y al contrario del de mamá, este ICR está metilado. ¿Qué es lo que falta aquí? Entonces, ¿quién me dice? Al estar metilado. La proteína. ¿Qué proteína? CTCF, bien, no se puede unir. Entonces ya no funciona como barrera CTCF y como ven, los enhancers que están más abajo ya no actúan sobre H19, ya actúan sobre el otro gen que se llama IGF-2. Por eso, en el alelo materno, la expresión se da del gen H19 y en el alelo paterno, la expresión se da de IGF-2. Es el mismo locus, son los mismos genes, simplemente la metilación diferencial del ICR decide si se expresa un gen o se expresa el otro gen. Entonces, dentro de este locus también hay otro dominio, vamos a ver al KCNQ1, los dos tienen que ver con una enfermedad más adelante que vamos a llamar, que se llama Beckwith-Wiedemann, el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Y, por ejemplo, aquí también pueden ver cómo en alelo paterno y materno hay expresión diferencial. En este caso, también por un ICR aquí, que está metilado o no está metilado, este moradito. En este caso, que no está metilado, se expresa un RNA que se llama KCNQ1 o T1. Y en este caso, que está metilado, pues no se está expresando este RNA. Entonces aquí hay una también expresión diferencial de los genes dependiendo de si los ICRs están metilados o no están metilados. Entonces, esto lo vamos a retomar. Ahorita que entremos ya a las enfermedades, vamos a ver antes otro concepto que se llama disomía uniparental. Entonces, aquí sus etimologías. Uni, ¿qué significa? Uno. Parental, pues de padre, ¿no? Padre, llámese progenitor. Disomía. Di, ¿qué significa di? Dos. Soma. Aquí en genética, acuérdense, soma como cromosoma, ¿qué será? Cuerpo, muy bien. Cuerpo, pero bueno, en este caso serían cuerpos como cromosomas. 2 cromosomas de un padre. Eso es lo que significa disomía uniparental. Entonces,
Esto lo pueden definir cuando las dos copias de un cromosoma o parte de él son heredadas de un mismo padre. En condiciones normales tenemos que recibir una copia de papá y otra copia de mamá. Pero cuando tenemos disomía uniparental, las dos copias son del mismo progenitor, ya sea o de papá o ya sea de mamá. Entonces, hay dos tipos de disomía uniparental, la heterodisomía y la isodisomía. Heterodisomía. Los dos cromosomas son diferentes, pero son heredados del mismo papá y normalmente se da por errores de meiosis 1. Isodisomía, los dos cromosomas son de un papá, pero son copias idénticas. Y normalmente ya se debe a errores de meiosis 2 o errores de duplicación después de la formación del cigoto. Entonces aquí otra vez acuérdense de sus etimologías. Hetero, diferente, iso, igual, ¿no? Entonces, heterodisomía, los dos cromosomas vienen del mismo papá, pero son diferentes. Isodisomía es el mismo cromosoma que viene del mismo papá. Normalmente se da porque se fotocopia todo ese cromosoma. Ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Tienen dudas? Sí, disculpe, ¿me podría volver a explicar lo de isodisomía, por favor? Ajá. Isodisomía es el mismo cromosoma de papá que prácticamente se fotocopia. Entonces son los cromosomas iguales. En heterodisomía son del mismo padre, pero por ejemplo este sería el de tu abuelo y este sería el de tu abuela. O sea, vienen también de papá, pero los dos son diferentes. A lo mejor les queda más claro con este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos los cromosomas con colores. Este estará heredado de mamá y estos azules están heredados de papá. Entonces, vamos a ver diferentes herencias en el cigoto. Imagínense que esto ya es el cigoto, este panel de abajo. En este caso, este sería el primer caso. ¿Qué es lo que ven? ¿Esto es normal o hay disomía uniparental? Pregunta. ¿Es normal? Es normal. Normal. ¿Todos votan por normal o hay alguien que... ¿Hay alguien que tenga aquí otra opinión? Ok. Bueno, a ver, vamos a poner que es normal. Ahora, en el caso número 2, es que estoy aquí con el cremita y el azul. ¿Esto es normal o no es normal? Normal. Normal. ¿Hay alguien que tenga otra duda? Ah, esto es una N. Ok. En el caso número 3, que tenemos un rojo y un cremita. Una Heterodisomía. Muy bien, hay una disomía, dicen. Por ahí veo heterodisomía. A ver, vamos a ponerle heterodisomía. ¿Y de qué progenitor? De la madre. De la madre. De la madre. Exactamente, heterodisomía materna, dicen ustedes. Bueno, vamos a ver. En el caso número 4, ¿qué tenemos? Igual. Iso. Materna. Iso. Sí. ¿Hetero o iso? Iso. A ver, vamos a ver si es cierta. Isodisomía y de qué lado? De la madre. Muy bien. En el caso número 5. Isodisomía. Isomía paterna. Paterna. Ok, y en el caso número 6. Heterodisomía paterna. Heterodisomía paterna. Heterodisomía paterna. A ver si es cierto. Pues muy bien, sí, efectivamente estos dos casos son los normales. Necesitamos un cromosoma de cada progenitor. Acuérdense que todo esto es al azar, depende cuál haya quedado en el gameto y cuál haya fecundado. Y muy bien, ya detectaron, en este caso tenemos heterodisomía de la madre, o sea, los cromosomas son diferentes, pero vienen del mismo progenitor. Al contrario del caso 4, donde tienen una isodisomía de la madre, aquí tienen otra isodisomía, pero en este caso viene de padre, es paterna,
Y en este caso tenemos una heterodisomía paterna también. Son diferentes los cromosomas, pero vienen del mismo progenitor. Entonces, ¿esto quedó claro? Está fácil, ¿no? Ahorita entender. Sí, quedó claro. Sí. Muy bien. Bueno, pues esto va a ser muy importante más adelante porque muchas enfermedades precisamente se dan por isodisomía uniparental. Es uno de los mecanismos. Imagínense que se están heredando estos, pero con genes improntados. Ok. Doctora, Entonces, una pregunta. Ajá. La isodisomía dijo que era un error en meiosis, ¿qué? Normalmente se da... ¿La iso o la hetero? Perdón, ya no escuché. La hizo. Ajá. Entonces, normalmente se da porque hay errores de meiosis 2 o hay duplicación del cromosoma en el cigoto. Ahorita vamos a ver los mecanismos. Uh-huh. Entonces, aquí, precisamente ahorita con lo que preguntan, tenemos, por ejemplo, varios ejemplos de disomía uniparental. Entonces, ¿se acuerdan cuando había errores de no disyunción? Que quería decir que los cromosomas no se estaban separando bien durante mitosis, meiosis, no se jalaban bien los cromosomas y a veces te quedaban una célula con los 2 cromosomas y otra célula sin nada. Esto sería un nulisómico, esto sería disómico. Entonces, por ejemplo, estos gametos, si se fecundan, pues si se llega a fecundar el que tenía los 2 cromosomas, te va a generar una disomía uniparental. Al final te quedan 2 cromosomas, pero vienen del mismo progenitor. En este segundo caso, que es el B, ven aquí otra vez un gameto con 2 cromosomas y aquí hay otro gameto del otro padre con un solo cromosoma, un gameto normal. En el cigoto se generan 3 cromosomas. Este es un cigoto trisómico. Y ahorita vamos a ver un mecanismo, hay un proceso que se llama rescate trisómico en donde se pierde uno de los cromosomas, pero ¿qué va a pasar? Mala suerte, se perdió el azul, que era el del otro progenitor, y entonces tenemos otra vez disomía uniparental. En este caso, por ejemplo, tenemos otra vez otros gametos, este es nulisómico y este sí tiene uno de los cromosomas. En este caso, en el cigoto se fecundó y aquí hay otro proceso que se llama rescate monosómico. Ese cromosoma se va a duplicar y te queda otra vez una disomía uniparental. Entonces, estos son varios mecanismos que están pasando, que pueden pasar durante el desarrollo embrionario, que te van a generar esa disomía uniparental. Entonces, este es con esquema un poquito más sencillo, ahora lo vamos a ver un poquito más complicado. Entonces, aquí en el caso en el A, tenemos lo que es rescate trisómico. Entonces, aquí tenemos los gametos que se generaron durante la meiosis y aquí vamos a ver el cigoto y, bueno, el resultado, ¿no? Las células somáticas del embrión. Entonces, ¿qué ven en este caso? ¿Quién me explica qué está pasando aquí? Son colorcitos, los cromosomas están marcados con colores para que se vea más fácil. Pero de lo que ya hablamos, ¿quién se arriesga a explicarnos? Sin miedo al éxito. Bueno, podría ser que tenemos como que a los 3 alelos, pero de un padre sí están los 2 y del otro nada más pues hay uno, ¿no? Entonces bueno, ya cuando... Perdón, aquí un detalle, acuérdate, son cromosomas. Bueno, los palitos están mostrando cromosomas. Uh-huh. No solo un gen, es un cromosoma completo. Ah, bueno, sí, perdón. Ajá. Bueno, pero no son alelos. No. Un cromosoma
es una secuencia de DNA definida que tiene muchos genes. Acuérdense, hay DNA codificante, DNA no codificante. Entonces, en un cromosoma tú puedes tener, bueno, dependiendo cuál sea, 800, 1000, más genes, menos genes. Entonces, los genes y las diferentes versiones de los genes que tú tienes son los alelos. Entonces, en un cromosoma hay muchos genes. Nosotros tenemos 2 juegos de cromosomas, 23 pares. Y dentro de cada cromosoma, bueno, que heredamos de papá y de mamá, vamos a tener esos alelos. Bueno, pero en el caso de esta persona estaría faltándole uno, ¿no? Ajá, ¿qué le falta? Un cromosoma completo. Sí, bueno, debería de ser de un cromosoma, ¿no? Para que pudieran hacer la recombinación. Y pues realmente como que se hace la recombinación, pero pues está faltando unas y uno. Y al final de todas esas combinaciones, bueno, al final todas las combinaciones que se obtienen, pues sale esa que tiene 3, por ejemplo, ¿no? Ok, aquí muy importante, estos son gametos. Entonces, se lo pueden imaginar como, como un espermatozoide. ¿De la madre? Ajá, y este es un óvulo. Imagínense. Estos son gametos. Entonces, los gametos se fusionan y ¿qué forman? El cigoto. Cigoto. Muy bien, se fusionan los núcleos. Entonces, ¿qué pasó en este cigoto? ¿Cuántos cromosomas? Un cigoto trisómico. Exactamente, es un cigoto trisómico. Jonathan, levantaste la mano. Sí, yo lo quería explicar. Sí, adelante. A ver si estoy bien. Bueno, según lo que hemos visto, bueno, aquí pues, sucede una trisomía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la madre nada más le está faltando un cromosoma. Y al faltarle un cromosoma, pues está heredando el cigoto 3 cromosomas, 2 del padre y 1 de la madre. Entonces, a ver, antes de que pases, ¿falta o sobra? Aquí es la pregunta. Un gameto, ¿cuál es la característica en cuanto a contenido de DNA de un gameto? ¿Qué carga genética tiene? pues que tiene 23 cromosomas. Ajá, N igual a 23. Ajá, N igual a 23 de cada uno, y eso va a hacer que sean 46 cromosomas, o sea, 23 pares. 23. Pero cada uno de ellos va a proporcionar 23. Exactamente, acuérdense aquí muy importante. Nosotros somos organismos diploides. Todas nuestras células tienen 46 cromosomas. Nuestro número es 2N. 2N es 46. ¿Qué significa? Para que se genere un organismo de 46 cromosomas, los gametos tienen que unirse 23 más 23. Esto es que los gametos son haploides, N. Su carga genética es de 23. Entonces, otra vez, en este ejemplo, ¿qué es lo que está mal? Que el padre está dando 23 cromosomas más. Bueno, Exactamente. ¿Cuál es la carga genética de esta célula? De la del papá. Bueno, ahorita puse el papá aquí, pero ¿cuál es esta? 2N, ¿no? 2N. ¿Esto es normal? No. Tiene que ser haploide. Bueno, acuérdense, aquí hay solo un cromosoma para ejemplificar, pero acuérdense que tenemos 23 pares, en realidad debería haber 23 palitos aquí, ¿no? Entonces, ok. Entonces, aquí, ¿dónde está el problema inicial? Fue de 2 gametos. Exactamente, aquí hay 2 cromosomas que no debería haber, ¿no? Y esto es esta célula, pues está bien. Ok. Ahora sí, podemos seguir. Entonces, ¿qué pasa aquí en el cigoto, Jonathan? Sí, entonces como hay una trisomía, entonces de lo que estábamos viendo de la trisomía uniparental, en el primero, bueno, sí, ahí tengo duda en la que está señalando, exacto, porque
es algo que no habíamos visto, nada más habíamos visto la heterodisomía y la isodisomía. A ver, explícame esos dos si quieres primero. Ajá. Entonces, se supone que en el que sigue, en el 1, en el 2, se supone que ese está bien, que eso es una, exacto. Ya después, en la tercera, ahí ya es una, heterodisomía. Y en el cuarto, pues ahí ya es ¿Seguro que es heterodisomía 3? No es heterodisomía porque No, eso sí está bien. Sería normal, ¿no? Normal. Sí, cierto. Ajá. Entonces, Esto es estar normal, ¿no? 2 y 3. Sí. El cuarto sería heterodisomía, ¿no? Ajá, de que, bueno, aquí no hay, pero creo que le había puesto papá, ¿no? Entonces, esta es una disomía uniparental de forma heterodisomía y bueno, en este caso ficticio de papá, ¿no? Paterna. Muy bien. Ahora, exactamente no lo habíamos explicado. El rescate trisómico, como su nombre lo dice, es un evento que puede pasar o puede no pasar. Entonces, se formó un cigoto trisómico. O sea, sabemos que la fusión de estos gametos generó tiene 3 cromosomas aquí en este caso. Durante las divisiones, porque acuérdense que una vez que se forma ese cigoto, que se une el espermatozoide y el óvulo, empiezan a haber las divisiones rápidas, primero en 2, 4, 8, etcétera, y después empieza el desarrollo embrionario, etcétera. Durante ese proceso puede darse esto que se llama rescate trisómico, en donde se pierde uno de los cromosomas. Y esta pérdida de los cromosomas precisamente te puede dar los eventos 2, 3 o 4, dependiendo de cuál se pierda. Aquí pueden ver, dependiendo de estos 3, cuál se perdió, podemos tener condiciones normales o condiciones que nos dan ya disomía uniparental. Sin embargo, este rescate trisómico puede que pase, puede que no pase. Entonces, puede que haya líneas celulares donde no pasó y se van a mantener los 3 cromosomas. Entonces, estos son eventos que pueden pasar al azar durante el desarrollo embrionario. Acuérdense, durante estas divisiones, pues una vez que estas células empiecen a dividirse, van a generar lineajes o diferentes líneas. Y pues esas líneas van a tener las condiciones que tengan las células progenitoras. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Yo tengo una duda, doctora. Sí. Por ejemplo, bueno, es que ya me confundí aquí porque esas divisiones, o sea, suceden cuando se forma el cigoto antes de implantarse en el endometrio o... Sí, ya viene, ajá. Acuérdate que son, después de que se fusionan los núcleos, las primeras divisiones son rapidísimas. Y es mientras va viajando en trompa de falopio antes de la implantación. Sí, gracias. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, este es un evento que se llama rescate trisómico. Es rescate porque la célula trata, ¿no?, de anular uno de los cromosomas y va al azar. Entonces, hay otro evento que se llama complementación gamética. En este evento, ustedes pueden ver 2 gametos. Uno es nulisómico, nuli, que no tiene, ¿no? Nuli. Y otro tiene, por ejemplo, los 2 cromosomas de un solo progenitor. Entonces, en este caso, el cigoto, pues al ser nulisómico, no es trisómico, es disómico, que sería lo normal, pero aquí hay algo raro, ¿no? ¿Qué tipo de disomía sería esta? Heterodisomía. Heterodisomía, ¿no? Ya sea de papá o de mamá, dependiendo de quién lo heredó. Muy bien.
Hay otro evento que se llama rescate monosómico. Tenemos aquí 2 gametos, otra vez tenemos uno nulisómico, pero en este caso, este gameto está bien, no nada más tiene un cromosoma. Hay unos eventos a veces en el cigoto que se llaman endoduplicaciones. Endo de dentro, duplicación de copiar, y el mismo cromosoma se copia. Ya tenemos la carga genética normal, sin embargo, aquí hay otro evento de disomía, ¿no? Uniparental. ¿Qué tipo de disomía sería? Isodisomía. 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 Muy bien, isodisomía. Entonces, a veces hay errores después de la fertilización. Todo iba bien, ¿no? Tenemos 2 gametos normales que generan un cigoto, aquí con carga genética normal, cada cromosoma viene de cada progenitor. Sin embargo, estos eventos de endoduplicación pueden pasar durante el desarrollo embrionario. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Con qué terminamos aquí, en este caso? Con una trisomía. Una trisomía, exactamente. ¿Por qué? Porque se duplicó el cromosoma verde en este caso. En este caso, por ejemplo, se perdió el cromosoma verde, imagínense, por un error en la meiosis, en la mitosis, y se duplica otra vez el cromosoma amarillo. Hay una endoduplicación. ¿Qué tenemos aquí? Isodisomía. Isodisomía, exactamente. Y en este caso, ¿qué tenemos aquí? El último caso. Hetero. Está normal, ¿no? No, es normal. Exactamente, está normal. Entonces, son eventos que pueden pasar, acuérdense, por célula. Entonces, en una célula puede pasar el evento A, en otra célula el evento B, en otra el evento C. Entonces, aquí tendríamos normales, isodisomías o trisomías incluso. Entonces, ¿podría explicar ese, por favor, otra vez? Es que la verdad ese sí me confundí un poquito. Ok. ¿El último caso? Sí, nada más el último. Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? Teníamos todo normal. Los gametos vienen con la carga genética adecuada, forman un cigoto con la carga genética adecuada, pero hay 2 eventos que no contábamos de endoduplicación. En el primer caso se duplica el cromosoma verde. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos una trisomía en esta trisomía, en esta línea celular. En este caso, por ejemplo, durante las divisiones se endoduplica el cromosoma amarillo y terminamos con un cigoto con esos 2 cromosomas amarillos. Bueno, aquí primero se perdió el verde y luego se endoduplica el amarillo. ¿Qué tipo de disomía nos va a dar esto? Isodisomía, ¿no? Isodisomía, muy bien. Y en este caso, pues tenemos que la división siguió normal. Tenemos cromosoma verde de un progenitor y el amarillo del otro. Entonces, este sería un caso normal. Todas estas líneas celulares son normales. Estas líneas tienen disomía uniparental y esta línea tiene trisomía. Por ejemplo, estas células. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque acuérdense que durante el desarrollo embrionario, pues se están generando todas estas divisiones de las líneas y luego las diferentes diferenciaciones que nos van a dar los diferentes órganos, tejidos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando hay un rescate trisómico, pues ustedes pueden tener todos estos eventos y tener estas células dentro del organismo que se está desarrollando. Estas células son genéticamente diferentes y esto nos da lo que llamamos mosaicos. Acuérdense, han visto los mosaicos, ¿no? Que normalmente son como azulejitos con diferentes tipos de figuras y quiere decir que cada una de las células va a tener una carga genética diferente. Entonces aquí tenemos tanto disomías uniparentales como trisomías. Cuando hay este evento de complementación gamética, normalmente no generamos mosaicos, por ejemplo, o cuando hay estos eventos de rescates monosómicos, podemos tener
monosomías o disomías dependiendo si hubo rescate o no hubo rescate. Y el caso más complicado, que es cuando empieza a haber errores en la postfertilización, ya sea por no disyunción o por eventos de endoduplicación, pues ustedes pueden tener un montón de combinatorias en las células del organismo que se está creando. Tanto células normales, como vemos aquí, ¿no? Como, por ejemplo, células con disomía uniparental o incluso con trisomías. Entonces, esto es lo que te va a llevar a generar organismos al que le vamos a llamar mosaicos. Mosaicos porque no todas las células tienen la misma carga genética, ¿no?, que se esperaba. Entonces, otra vez, acuérdense, aquí tenemos que aplicar, además de la disomía, es importante ver lo del imprinting. ¿Por qué? Porque va a haber mucha diferencia si aquí hay genes improntados, si estoy recibiendo, por ejemplo, condiciones normales donde un gen va a estar improntado y el otro se expresa, o una disomía uniparental, donde, por ejemplo, si están improntados, en este caso, ninguno de los genes se va a expresar. Entonces, acuérdense, la impronta tiene un ciclo y normalmente aquí tenemos a los gametos, al espermatozoide y al óvulo. De 2 ratoncitos se genera aquí el cigoto. Hay que estar borrando las marcas durante el desarrollo embrionario. Bueno, aquí está el blastocisto, hay que borrar las marcas. ¿Por qué? Porque las líneas genéticas tienen que seguir su desarrollo hacia donde estén, donde se quieran llevar. Y hay que restablecer después esas marcas epigenéticas para la generación precisamente de células primordiales y de gametos, ¿no? Y otra vez empieza el ciclo. Entonces, errores en el establecimiento de impronta, en disomías uniparentales, te pueden dar enfermedades. Aquí hay varias representadas. Solo vamos a ver 3 de ellas, que es el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Angelman, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, y estas enfermedades pues depende de si el alelo improntado de papá o de mamá fue el que se perdió. Normalmente son enfermedades de tipo yin y yang, que quiere decir tienen una contraparte. Entonces, por ejemplo, aquí Prader-Willi y Angelman son enfermedades donde el mismo locus está afectado. Está aquí el 15q, 1 a 13, pero pues depende si viene de papá o de mamá. Aquí en Prader-Willi hay pérdida del alelo paterno y en Angelman hay pérdida de la impronta del lado materno. Beckwith-Wiedemann también es otro síndrome, tiene una contraparte que es de hecho el síndrome de Silver-Russell, nada más que Silver-Russell ya no lo vamos a ver, no lo vamos a mencionar. El locus que está afectado es el mismo, es el 11p15.5, y aquí hay una pérdida del control epigenético de los alelos paternos y maternos. Entonces, normalmente estas enfermedades de impronta pues iban a tener como una contraparte. El síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es el primero que vamos a ver, por ejemplo, es un síndrome de sobrecrecimiento. Y al contrario, el síndrome de Silver-Russell es un síndrome donde hay problemas en el crecimiento, hay retraso en el crecimiento o crecimiento reducido, precisamente por el locus que se está afectando. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Entramos a la primera, que es Beckwith-Wiedemann. ¿O sí, tienen alguna duda? Ok. Bueno, entonces, el síndrome de Beckwith-Wiedemann recibe su nombre porque fue precisamente descrito por 2 personas, John Bruce Beckwith en 1963 y otro pediatra, bueno, él era un pediatra americano, un patólogo pediatra, y el otro era un pediatra alemán, Hans Rudolf Wiedemann. Por eso se llama síndrome de Beckwith-Wiedemann, aquí con guión. Entonces, el síndrome de Beckwith-Wiedemann lo van a ver en la presentación como BWS para hacer aquí la connotación corta.
es el síndrome de sobrecrecimiento más común en los humanos. Este es muy importante que se reconozca de forma temprana para hacer el monitoreo y el tratamiento a tiempo y evitar las complicaciones. El síndrome de Beckwith-Wiedemann se considera un desorden de impronta genómica en los humanos y es precisamente generado por cambios en la genética y la epigenética que pasan en la región 11p15 el cromosoma 11p15. Cromosoma 11, región P15. Entonces, el espectro clínico de esta enfermedad varía mucho, pero hay algunas de las características que son constantes. Uno es la macrosomía. ¿Qué es macrosomía? Ahora, si no lo saben, usen sus etimologías. Macro, cuerpo grande. ¿qué es? Grande. Somía. Soma. Cuerpo. ¿Es un bebé de tamaño grande? Exactamente. Bueno, es un por así decirlo. bebesote. Los Beckwith-Wiedemann son bebesotes. Exactamente. Tienen macrosomía, son bebés muy grandes. Macroglosia. Macro otra vez. Lengua grande. Ajá. ¿Qué es lengua? Etimologías grecolatinas, chicos. Gloso, glosario. Lengua grande. Macroglosia. Ajá, tienen problemas en la pared abdominal, defectos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El onfalocele es de los más comunes, pero también al ser un síndrome de sobrecrecimiento, le da una predisposición al cáncer. Es un síndrome de predisposición también al cáncer. Hay unos tipos de cáncer muy asociados a Beckwith-Wiedemann, por eso es muy importante también que se vea, el tratamiento, que se reconozca tempranamente y se le dé tratamiento. Entonces aquí tienen varios niños con Beckwith-Wiedemann. ¿Qué les ven a estos niños? A ver, ¿qué dice su ojo clínico, chicos? Son niños. Macroglosia. Lo principal, ¿no? Que se ve la terrible macroglosia que tienen. Por ejemplo, es este bebé de etapa fetal, ya lo identifican inmediatamente. Este bebé pues ya está nacido. También pueden ver la macroglosia que tiene. Tan terrible. De hecho, bueno, esto puede tener también repercusiones, no comen bien, se pueden ahogar, etc. Bueno, entonces, el síndrome de Beckwith-Wiedemann es una enfermedad de crecimiento y está caracterizada por una macrosomía, macroglosia, visceromegalia. Está asociada. ¿Qué es visceromegalia? Que sus vísceras están grandes. Exactamente, tiene un crecimiento anormal de vísceras. Como les digo, es una enfermedad de predisposición a cáncer. Hay tumores embrionarios en estos pacientes, problemas en la formación de la pared, del onfalocele y, muy importante aquí, estos niños tienden a tener hipoglucemia neonatal. Otras de las cosas, y esto sí hay que atenderlo, hay que reconocerlo rápido porque es una complicación mayor. Los niños pueden tener surcos o pits en las orejas. ¿Se acuerdan de la clase de dismorfología? Más o menos se mencionaban. Tienen la oreja de coliflor, que vamos a ver. Citomegalia adrenocortical y anomalías renales son clásicas del síndrome de Beckwith-Wiedemann. El diagnóstico se realiza principalmente por los datos clínicos de los niños y en forma molecular. Si ustedes quieren analizar, pues tienen que ir a este locus, que es el 11p15. Pueden hacer el examen molecular de esta región para ver si hay problemas en la generación de impronta o si hay problemas de disomía uniparental. Su prevalencia se calcula en el mundo de 1 en 13.700 más o menos recién nacidos vivos, y aquí la mortalidad del síndrome sube al 20%. Normalmente mueren durante la infancia por complicaciones de su prematuridad asociada con el onfalocele, la macroglosia.
muy importante, la hipoglucemia neonatal y en algunos casos cardiomegalia. ¿Qué es cardiomegalia? Corazón grande. Corazonzote, muy bien. Doctora, una pregunta. Ajá. Estoy aprovechando, por ejemplo, ahorita comentó que ellos tienen predisposición a cáncer, ¿no? Ajá. Los pacientes, bueno, los neonatos que son macrosómicos, yo había visto que ellos normalmente son hijos de pacientes diabéticos. Entonces, ¿ellos también tienen una predisposición a cáncer? No al grado de Beckwith-Wiedemann, hasta donde sé. El problema de del sobrecrecimiento normalmente es que tú estás generando mucha proliferación. Al generar mucha proliferación, ustedes acuérdense de su clase de replicación, pues estás replicando todo el genoma, ¿no? Otra vez y dejando estas copias en la descendencia. Entonces, hay mayor riesgo de que la polimerasa se equivoque y hay mayor riesgo de obtener mutaciones que te den esa ventaja proliferativa que te genera el cáncer. Pero bueno, aquí el problema de Beckwith-Wiedemann es que, bueno, lo vamos a ver más adelante, estás afectando en realidad dos locus importantes que tienen que ver con el crecimiento. Entonces, la proliferación es excesiva porque se acelera ciclocelular. Y esto es un evento muy diferente a lo que pasa en diabetes prenatal. Luce, ¿andas por ahí? El orgullo de Vegeta. No sé si se me pasó algo, ¿quieres complementar con esto? No, ya con lo que dijiste está bien. Ok, bueno, sí. De hecho, por ejemplo, aquí los tumores más clásicos son los tumores renales, el tumor de Wilms, precisamente, por estos eventos. Pero bueno, ahorita que veamos un poquito de los locus, a lo mejor queda más claro. ¿Jonathan? Sí, doctora, sí, gracias. Ok. Ok, entonces, síndrome de Beckwith-Wiedemann. Las anomalías que están asociadas aquí son tanto genéticas como epigenéticas y no es un gen. Al contrario de lo que ya estábamos viendo en las clases y enfermedades pasadas, es un grupo de genes. Hay un locus, un loci, bueno, de hecho son dos loci que están normalmente afectados en el cromosoma 11, es el 11p15, y estos locus causan esta enfermedad. ¿Por qué? Porque los genes están improntados. Acuérdense, improntado significa el gen está silenciado y yo sé de dónde viene, si viene de papá o viene de mamá. Entonces, estos genes improntados sufren una alteración y ahorita lo vamos a ver, se empiezan a expresar de forma aberrante. Entonces, dentro del 11p15 hay dos regiones o dos dominios que van a ser importantes para la impronta. Esto, acuérdense, son los ICRs, Imprinting Control Region, región controladora de la impronta. Y estos dos dominios son independientes. Más o menos del 20 al 50% de los pacientes con el síndrome de Beckwith-Wiedemann tienen una expresión bialélica de un factor que se llama IGF-2, que es uno de los genes que les expliqué como ejemplo antes. ¿Qué significa expresión bialélica? Chicos, ¿quién me explica? Que dos alelos están expresando. Muy bien, exactamente. Los dos genes que recibimos tanto de los progenitores se están expresando de IGF-2. IGF-2 es un factor de crecimiento parecido a la insulina, es el factor 2 de crecimiento parecido a la insulina. Este factor tiene que ver con proliferación. Entonces, en lugar de estar recibiendo una señal normal para proliferación, estamos recibiendo doble carga de señales de proliferación. De aquí viene un poco la explicación del síndrome de sobrecrecimiento en Beckwith-Wiedemann. El otro 50% de los pacientes, más o menos, tiene una mutación en otro locus, es una mutación epigenética también de impronta, que
resulta en la pérdida de un transcripto improntado que se llama KCNQ1OT1. Este también se los mencioné en el ejemplo de imprinting que vimos hace rato. Entonces, aquí se pierde este transcripto también que inhibe proliferación. Entonces, si perdemos la inhibición, entonces hay más proliferación. Por eso estos síndromes son de sobrecrecimiento. Más o menos el 85% de los casos de síndrome con Beckwith-Wiedemann se debe a mutaciones de novo, mutaciones frescas, esporádicas, nuevas. Un 15%, aquí falta un porcentaje, se debe a mutaciones que tienen herencia en la familia de forma autosómica dominante. Y menos del 1% más o menos se debe a anomalías, pero a nivel de cromosomas, anomalías cromosómicas. Entonces, aquí se empieza a complicar un poco más la cosa porque precisamente es herencia no clásica, hay más cosas además de las herencias mendelianas involucradas. Entonces, como les decía, muchos de los pacientes tienen afectación en genes improntados y aquí tenemos un ejemplo del 11p15, la región es 15.5, exactamente donde teníamos los dos genes, IGF2 y H19. Aquí tenemos al ICR del alelo de mamá arriba, y al alelo de papá abajo. ¿Se acuerdan que era un ICR? ¿Qué era un ICR? Una proteína, ¿no? Región controladora de la Muy bien, exactamente. El ICR es la región controladora de la impronta. Es una región de DNA. Esto es DNA que va a funcionar como un regulador de los genes. Entonces, aquí abajo se acuerdan que había unos enhancers. Aquí están en moradito, ¿no? Y dependiendo de dónde actuara el enhancer, acuérdense que los enhancers son regiones de DNA que van a potenciar la expresión de un gen a través de un promotor, el promotor del gen. Entonces, en el alelo materno, el ICR está no metilado. Cuando no está metilado, se puede unir esta proteína que se llama CTCF, que está en verde. CTCF funciona como una barrera, entonces el enhancer va a poder actuar sobre el gen H19 y en el alelo de mamá H19 se va a expresar. Hace generaciones sacrificó su vida para que yo viniera aquí. Al contrario, en el ICR de papá, el DNA está metilado. Aquí sus gráficas de paletas marcan rellenas, marcan la metilación de las citocinas, por lo que CTCF no se une y el enhancer puede estar actuando sobre IGF2. Entonces, en estos casos, el que se expresa del gen de papá, del alelo de papá, es IGF2. Y en el alelo de mamá estamos expresando nada más H19. Está buena la serie. Sí, alguien está viendo Dragon Ball. No pongas peros y colócate estas. Ok. Bueno, se oye la tele un poco fuerte. Entonces, ¿sí se entiende la diferencia de estos dos, de este mecanismo? Como de mamá expreso H19 y de papá expreso IGF2. Sí. Doctora, pero entonces esto sucede en sí solamente por sucede y ya la proteína ya no se puede unir. La de CTCF, ¿no? CF, perdón. CTCF. Exactamente. Dependiendo si el ICR está metilado, aquí abajo, metilado o no metilado. Eso es lo que define si CTCF se une o no, y es lo que define si el enhancer actúa sobre H19, el gen, o sobre IGF2. Entonces, bueno, imagínense que aquí, vamos a ver un poquito esto más adelante, pero imagínense que en el alelo materno hay una mutación y se empieza a metilar aquí el DNA y ya no se une CTCF.
como en el caso de papá. ¿El enhancer sobre quién actuaría? ¿Sobre H19 o sobre IGF-2? IGF-2 y IGF-2. Exactamente. Entonces, si ya tenemos la expresión de papá del IGF-2 y le añadimos la expresión de mamá de IGF-2, esto nos va a generar un montón de señales de crecimiento, porque hay un montón de este factor de crecimiento parecido a la insulina número 2. Entonces, si llego yo a perder la regulación del alelo materno, voy a tener una doble dosis de IGF-2. Y esto puede ser por disomía uniparental, por ejemplo, o por mutaciones que alteren la falta de metilación. Sí, ya están viendo un poquito el problema con estos síndromes cuando están relacionados impronta genómica. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, además de este locus, otra vez aquí tenemos el mismo locus con la misma regulación. Aquí se ve bien cómo CTCF hace esta barrera. Y entonces en mamá, H19 lo expresamos, en papá no está CTCF, por lo que los enhancers actúan sobre el factor de crecimiento de insulina, parecido a la insulina, ¿no? Pero bueno, el otro locus, que habíamos dicho casi el 50%, se debe a mutaciones en este otro locus que involucra al KCNQ1 o T1. Este es un RNA largo, no codificante, pero que también está regulando el crecimiento de las células. Entonces, en el alelo aquí de papá, por ejemplo, este ICR no está metilado y entonces se puede expresar este RNA largo no codificante. Al contrario, en el gen de mamá, este ICR está metilado y aquí vemos la inhibición. Entonces no estamos expresando acá KCNQ1 o T1. Esta expresión es necesaria para la inhibición de ciclo celular, pero bueno, no es el único locus involucrado, hay muchísimo más genes alrededor que también se altera la expresión, solo que esos no vamos a entrar ahorita a detalle. Entonces, ya con esto, bueno, hasta aquí estamos bien. No los he hecho. Maestra, entonces ahí en el maternal el enhancer se da en el CTCF, ¿qué? Ajá, bueno, ahí, y en el H19 y ya en el paternal se da, bueno, cuando es no metilado, el enhancer se da en el IGF-2. Exactamente, acuérdense, los enhancers son regiones de DNA, pero a estas regiones de DNA se les unen proteínas, ¿no? Entonces, cuando el enhancer está activo, puede actuar sobre dos genes. Este enhancer no es específico, no es fiel. Los enhancers pueden actuar sobre cualquier gen. Entonces hay dos opciones, IGF-2 o H19. Lo que hace la diferencia es la unión de este factor que se llama CTCF a los sitios de control de la impronta o ICRs. Si CTCF está unido, aquí pueden ver, actúa como una pared, un boundary, un limitante. Entonces no deja que el enhancer actúe sobre IGF-2 y el enhancer va a actuar aumentando la expresión del gen H19. Al contrario, cuando CTCF no está unido, como en el alelo paterno, entonces este enhancer ya no actúa sobre H19, actúa sobre IGF-2 y aumenta la expresión de este gen. Entonces es el evento completamente contrario. Pero todo se debe a si la región controladora de la impronta está metilada o no está metilada. Y si CTCF se une o no se une. Entonces, sí, más o menos, hasta aquí está bien. Sí, gracias. Doctora, yo tengo una duda. Entonces, si está metilada, CTCF sí se va a unir y va a hacer que el enhancer que H19 se exprese. Acuérdense, aquí la metilación la ven con paletas, ¿no? Así siempre los van a poner así en todos los artículos que ustedes lean. Las paletas que están libres o que no están coloreadas significa no hay metilación. Ajá. Las paletas que están rellenas significa que hay metilación.
Ajá. Entonces, CTCF es una proteína que puede reconocer sitios en el DNA y se puede unir. Pero este reconocimiento no es gratis. Si el DNA está metilado, como en el caso del alelo paterno aquí abajo, entonces CTCF no va a reconocer esos sitios de unión y no se va a poder anclar ahí. No se va a poder unir al DNA. Al contrario, en el caso de la mamá, cuando el ICR no está metilado, CTCF sí se puede unir. Y es lo que hace la diferencia. Acuérdense, esto va a ser una combinación tanto de qué marcas tengo en mi DNA y qué proteínas están interaccionando en el DNA. ¿Ok? ¿Ya quedó un poquito más claro? ¿Y siempre va a ser siempre en la mamá y así en el papá? Ajá, ¿por qué? Porque estamos hablando de impronta. Sí, doctora, gracias. Súper. Ok, gracias. Ok, a ver si les queda ya más claro. Este es el mecanismo de... Ya se ve, sí. ¿Qué nos causa el síndrome de Beckwith-Wiedemann? Entonces, ahora vamos a combinar lo que vimos de impronta de los dos locus, pero aplicado a la enfermedad. Ok, no se van a perder. Se ve muy complicado, pero en realidad si ya entendieron todo lo anterior, esto lo van a entender muy fácilmente. Entonces, en esta región 11P15.5 hay hay dos locis con varios genes. Y cada una de estas regiones tiene una región controladora de la impronta. Vamos a llamarla A1 y C1 y al otro IC2. La región controlada de la impronta 1 y la región controladora de la impronta 2, ¿no? Entonces, en estos casos de Beckwith-Wiedemann, bueno, lo que sería normal es aquí el alelo materno, tenemos arriba y aquí abajo. Entonces, en el alelo materno, la región controladora IC1, que está entre el gen H19 e IGF2, no está metilada y se puede unir CTCF, ¿no? Por lo que se expresa H19, pero no se expresa IGF2. ¿Qué pasa en el alelo paterno? Tenemos metilación, aquí está otra vez nuestra gráfica de paletas, y al tener metilación, lo que ya habíamos visto, no se une CTCF, en el alelo paterno no vamos a expresar H19, pero vamos a expresar al otro gen que se llama IGF2. Ahora, en el otro locus vamos a tener aquí la región controladora de la impronta número 2, vamos a tener el caso contrario. Por ejemplo, en el alelo materno, el IC2 sí está metilado y al estar metilado, entonces vamos a reprimir aquí la expresión de KCNQ1 o T1, pero otro gen aquí más arriba se va a poder expresar. Esta es una ciclina. ¿Se acuerdan de la CDK? ¿Enes? Bueno, esto sí, tiene que ver con... Sí. Más o menos, con promoción del ciclo celular. Entonces, aquí se va a expresar CDKN1C. Al contrario, aquí vamos al ejemplo de abajo, en el alelo paterno, IC2 no está metilado, lo pueden ver aquí sin su gráfica de paletas, CDKN1C no se va a expresar, pero ¿quién se expresa? KCNQ1 o T1. Entonces, esto es lo que pasa en condiciones normales en estos dos locos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. En el caso de Beckwith-Wiedemann número 1. Aquí está. Es el panel B. Entonces, aquí vamos a tener el IC1, que se acuerdan que es el que controla H19 y GF2, vamos a tener una ganancia de metilación, una GOM, gain of methylation, ganancia de metilación. ¿Qué es diferente aquí comparado con el normal, el caso normal? ¿Qué ven de diferencia en el Están metilados los dos. Ambos están metilados. Ajá. ¿Cuál está anormalmente metilado, el de mamá o el de papá? El de mamá. El de mamá. Ajá, aquí hubo una ganancia de metilación en un IC1 que no debería tener metilación. ¿Y qué es lo que pasa? Se inhibe a este H19 que restringe el crecimiento
y hay expresión de IGF-2. ¿Cuántas IGF-2 están expresando? 2. Expresión bialélica de IGF-2. Hay muchísimas señalizaciones para sobrecrecimiento. Y aquí en este caso, por ejemplo, IC2 está en condiciones normales. Entonces, esta sería un evento de ganancia de metilación en la región controladora de la impronta número 1. Sí se entiende, ¿no? Esto está fácil, la diferencia con el caso normal. Bueno, vamos al siguiente caso. El número C. Entonces, en el caso número C, tenemos una LOM, IC2 LOM. Loss of methylation o pérdida de la metilación del IC2. Entonces, ahorita el IC1 está normal, igual que vemos las condiciones. Ahora tenemos un problema en la región controladora de la impronta número 2. ¿Qué ven de diferencia aquí, chicos? ¿Qué pasó aquí? En este caso? Ninguna. No hay metilación. Ajá, se perdió la metilación. ¿De dónde? ¿De mamá o de papá? ¿De papá? A ver, comparen con caso normal. No, de mamá. De mamá. Exactamente, se perdió la metilación del IC2 de mamá. Comparen con el caso normal arriba. ¿Qué es lo que pasa? Aquí debería expresarse CDKN1C. Aquí no se está expresando CDKN1C. Se está expresando otra vez doble el KCNQ1OT1. Y tanto de alelo de papá como de mamá. Muy bien, entonces este es el otro evento que pasa en Beckwith-Wiedemann, pero también podemos tener eventos de disomía uniparental. Tenemos esta clave, una PUDP 1115 en el caso número D. ¿Qué es lo que dice PUDP 11P15? ¿Qué significa esto? Vean el diagrama y compárenlo con el diagrama normal. ¿Qué pasó aquí? Que ambos están metilados. ¿Pero por qué están metilados? Pero porque ambos son del padre. Exactamente. ¿Qué cromosoma se perdió? El de mamá. El de mamá. Entonces, imagínense que este es el mismo cromosoma y tenemos una isodisomía. El IC1 está metilado en los dos casos y esta metilación del IC1 no permite que se exprese H19 de ninguno de los dos alelos. ¿Quién se está expresando? IGF-2. IGF-2, exactamente. Entonces tenemos aquí una doble dosis de IGF-2. ¿Y en el otro locus qué pasó? Pues como no está el de mamá, no hay metilación. Entonces está inhibido. Ajá, ¿quién se está expresando? El del nombre imposible. A ver, léanlo. ¿Cómo se llama? CDKN1C. No, este no se expresa. El que está expresando es KCNQ1OT1. Ajá, sí. Por eso les decía aquí, buen punto. Acuérdense, esto normalmente significa expresión. ¿Se acuerdan que les decía que estas flechitas las ponen mucho en los genes? ¿Por qué? Porque cuando las ponen así, significa que se está expresando el gen, y cuando las ponen así con una barrita inhibitoria, significa que no se está expresando el gen. Entonces aquí pueden ver la diferencia de cuando se expresa y cuando no se expresa con esas flechitas. Muy bien, entonces tenemos una disomía uniparental, pero esta está afectando a los dos locus, ya no solo al IC1 y al de H19 e IGF-2, también estamos afectando el otro locus. Esto podría ser una isodisomía o también podría ser una heterodisomía, dependiendo de si es el mismo cromosoma o no. Pero el evento te da igual, hay doble expresión de genes que no deberían estarse expresando, así, comparado con el... Perdón, una pregunta. Entonces, ahí sí estarían como que actuando los dos mecanismos, o sea, impronta genómica y disomía uniparental. De hecho, esta pérdida o esta alteración en las improntas se da precisamente por la
disomía uniparental. Exactamente. Que es una disomía uniparental, pero no puedes saber si es heterodisomia o isodisomia. En este caso, bueno, tenemos solo este locus, pero si tú analizas los cromosomas, sí puedes saber si son una copia o si son dos diferentes, pero de origen paterno. Sí hay, molecularmente sí hay forma de distinguirlos. Sí. Gracias, doctora. Ok. Bueno, entonces, el último ejemplo. Aquí tenemos el caso E, y no lo habíamos mencionado. Hay mutaciones puntuales también involucradas con Beckwith-Wiedemann. En este caso, por ejemplo, serían mutaciones en el gen CDKN1C que se han encontrado, donde todo está bien, ¿no? Las improntas, chequen las regiones controladas de impronta, tanto 1 como 2, todo está normal, pero hay una mutación puntual aquí, en CDKN1C, y entonces ya nos está expresando, y pues es un caso muy similar a los otros que hemos visto de Beckwith-Wiedemann. Entonces, para resumir, en Beckwith-Wiedemann ustedes pueden tener defectos moleculares relacionados a varios eventos. Uno es pérdida de metilación del IC2. ¿Qué caso es la pérdida de metilación de IC2? A, B, C, D o E. Sí. Sí, muy bien. Aquí tenemos una pérdida de metilación del IC2. Podemos tener casos de isodisomía paterna, ¿no? Como en el caso, ¿cuál sería? ¿Cuál aplicaría? ¿A, B, C, D? D, exactamente. D. Los dos cromosomas vienen de papá. Y entonces tenemos disomía uniparental y esto más o menos son el 25% de los casos. Ahora, tenemos otro caso donde hay una ganancia de metilación en el ICR1, en la región controladora de la impronta 1, en el alelo materno. ¿Qué caso sería? El B. B, muy bien. Esto más o menos es al 5 o 10% de los casos de Beckwith-Wiedemann. Y también tenemos casos en donde hay mutaciones, se han encontrado mutaciones puntuales en el gen CDKN1C. Y estos más o menos son 5% de casos esporádicos y en casos familiares se ve hasta en el 40%. Esto, como es una mutación puntual, acuérdense, se tiene más un tipo de herencia más mendeliana. ¿Qué caso sería? L. Exactamente, muy bien, L. Sin embargo, bueno, no es lo único. A veces hay problemas relacionados a rearreglos de cromosomas, como son duplicaciones, traslocaciones, deleciones o inversiones, y esto más o menos es el 1% de los casos de Beckwith-Wiedemann. Y aún así, aunque conocemos mucho y se ha estudiado, hay un 10 o 15% de los casos que realmente no sabemos cuál es el defecto a nivel molecular, pero que nos puede generar también este síndrome. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Sí. Sí, doctora. Bueno, esto es lo mismo, pero en una gráfica de pastel, literal, esto no es meme, pero bueno, 50% de los casos de Beckwith-Wiedemann, la mayoría van a ser errores en la metilación o pérdida de la metilación de la región controladora de impronta número 2. Más o menos un 20%, lo que le sigue sería la disomía uniparental paterna. Acuérdense, se pierde el alelo materno. Un 5% son ganancias en la metilación de la región controladora de la impronta número 1. Otro 5-10% serían mutaciones puntuales en el gen CDKN1C y un 15 al 20% todavía, bueno, no sabemos bien a qué se debe esta enfermedad, y menos del 1% se debe a rearreglos cromosómicos, como son traslocaciones, inversiones, duplicaciones de la región, muy poquitos, pero bueno, también se da. Entonces, esto es lo mismo, ya lo vamos a pasar. ¿Cuál es el cuadro clínico de Beckwith-Wiedemann?
Para hablar de un cuadro clínico, ustedes requieren la presencia de al menos 3 hallazgos, 2 mayores y 1 menor. ¿Cuáles son los criterios mayores? Bueno, si hay historia familiar positiva, 1 o más miembros familiares que ya tienen diagnóstico del síndrome de Beckwith-Wiedemann, cuando hay macrosomía, la altura y el peso está arriba del percentil 97. Si ustedes ven onfalocele o hernia umbilical, es un criterio mayor. Visceromegalia, involucrando 1 o más órganos intraabdominales, hígado, vaso, riñones, glándulas suprarrenales o páncreas. Tumores embrionarios, si lo ven, sobre todo tumor de Wilms, hepatoblastoma, neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, por ejemplo, que se ven hasta en el 7.5% de los casos. Acuérdense, es un síndrome de predisposición a cáncer. Hiperplasia, que es el crecimiento asimétrico de una o más regiones del cuerpo. ¿Qué significa hemi? La mitad, ¿no? Mitad, muy bien. Hiper. Mucho. Plasia. Crecimiento, desarrollo. Ajá. Entonces es un crecimiento asimétrico. Normalmente es la mitad del cuerpo, pero bueno, puede ser por regiones. Citomegalia adrenocortical es un criterio mayor. Anomalías renales, incluyendo displasia medular, sistema colector duplicado, nefromegalia y nefrocalcinosis. Anomalías de las orejas, como son los surcos o lóbulos de lóbulos o los pits. Los pits son los hoyitos, los surcos de lóbulos. Normalmente se le llama oreja de coliflor, que creo que más adelante tengo una de las fotos que les voy a enseñar. ¿Cuáles son los criterios menores? Polidramnios en el 50% de los casos, nacimiento prematuro, cordón umbilical alargado, agrandamiento de la placenta, niños con prematuridad, hipoglucemia neonatal, y esto sí es algo que hay que atender de inmediato porque puede llegar a morir el paciente si no se detecta. Nebus facial, hemangioma, hipoplasia mediofacial, cardiomegalia, anomalías cardíacas estructurales o cardiomiopatías, diástasis de rectos, y una edad ósea avanzada. Esos son criterios menores para Beckwith-Wiedemann. Entonces, en este síndrome, bueno, aquí tenemos lo mismo, pero en inglés. Entonces, nada más está afectado todos los grupos étnicos y normalmente hay una proporción de 1:1 en cuanto a sexo. Tanto hombres como mujeres son afectadas. Y algo muy, muy, muy interesante. Con los últimos estudios se ha visto que hay una correlación positiva entre la reproducción asistida y el incremento de al menos unas 10 veces del riesgo de tener síndrome de Beckwith-Wiedemann. ¿Y esto por qué? Porque normalmente las técnicas de reproducción asistida, donde haces fertilizaciones in vitro y luego ese cigoto, bueno, haces análisis genéticos y los trasplantas, tienen problemas en todo el ciclo que habíamos visto de la metilación, en marcaje, borrado y establecimiento de marcas otra vez. Por alguna razón, todas estas técnicas que se están usando afectan la metilación y la impronta en los cigotos que se está generando. Por eso, en muchos casos, ven este aumento terrible de incidencia del síndrome de Beckwith-Wiedemann en personas que están usando la reproducción asistida. Entonces, aquí tenemos varios niños con síndrome de Beckwith-Wiedemann. Pueden ver esta niña, esta oreja, ¿la ven normal o le ven algo? No, ¿Y el PIB, no? ¿Qué pasa con los lóbulos? ¿Es mi internet o es que ya no oigo nada? O Tú sí te escuchas, no sé si nos escuchas. Sí, sí la escuchamos. Sí, nos decía del PIB, ¿no? De la forma de coliflor. Ajá, esta es la oreja de coliflor. Como ven, tiene muchos lóbulos. De hecho, no tengo una de los pits, pero bueno, ¿se acuerdan los hoyuelos que vimos en dismorfología?
Los hoyuelos que se forman también son criterios aquí para Beckwith-Wiedemann. Aquí vemos los omphalocele, por ejemplo. Aquí vemos macroglosias en diferentes niños. Y aparte de macroglosia, este niño que tiene, que acabo de marcar. ¿Qué le ven aquí? ¿Su cara es normal? Aparte de la matriz. Hiperplasia. Me lengua la trapa. Ajá. Medio facial, ¿no? Hiperplasia, sí. Sí, pueden ver cómo está la simetría de la cara. Muy bien. Entonces, estos son varios pacientes con síndrome de Beckwith-Wiedemann. Entonces, el neonato, bueno, tienen que hacerle una evaluación multidisciplinaria, pero pues obviamente tienen que cuidar mucho la hipoglucemia con la que a veces nacen y tienen que ver tratamiento con la macroglosia porque su alimentación puede estar comprometida precisamente por la macroglosia. En cuanto a la visceromegalia, los errores en la pared abdominal pues se pueden llegar a corregir con cirugía. En este caso aquí están los omphalocele. Y bueno, hay que hacer la evaluación cardíaca, porque también pueden tener problemas relacionados. Aquí lo más importante es que si ven a un neonato con Beckwith-Wiedemann, primero ver el manejo de su hipoglucemia, si es que la tienen, reparar sus defectos de la pared de forma quirúrgica. Y el manejo multidisciplinario también involucra a oncólogos, porque acuérdense que esto es un síndrome de predisposición a cáncer. Entonces, para analizar a los pacientes con Beckwith-Wiedemann, podemos hacer diferentes tipos de métodos moleculares. Aquí tenemos una tabla. La mayoría de los pacientes, ¿se acuerdan? Tienen mutaciones que tienen que ver con metilación, tanto del ICR1 como del ICR2. Entonces hay que hacer estudios, obviamente, de metilación de ese locus. Entonces podríamos ver, por ejemplo, la metilación anormal del KCNQ1 o T1 o del ICR2 que tiene que ver con H19 e IGF2. Podríamos hacer, como sabemos que también está involucrada la disomía uniparental, en 10 al 20% de los casos podemos hacer un análisis de microsatélites o análisis de metilaciones que nos pueden revelar si hay isodisomía uniparental paterna. Y como del 1 al 2% tiene que ver con errores en el cromosoma como duplicaciones, translocaciones o inversiones. Podemos hacer métodos como, por ejemplo, el cariotipo o una inmunofluorescencia in situ, que le llamamos FISH. FISH, ¿se acuerdan qué significa FISH en inglés también? ¿Pez? Un pez, ajá, pero aquí, bueno, no es pez. Es Fluorescent in situ, Fluorescence Histochemistry. Es una técnica que vamos a ver más adelante donde podemos nosotros teñir cromosomas de forma dirigida y podemos sabernos si hay algún error a nivel del cromosoma y estos errores grandes son muy visuales, los podemos ver en el microscopio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Bueno, ver primero metilación tanto de H19 y IGF2 como de KCNQ1 o T1, 10T1. Bueno, y aquí acuérdense, la metilación se ve H19 porque el que se pierde es el alelo materno y la metilación ahí que evita que H19 se exprese. Entonces, hasta aquí estamos bien, no lo vamos a ver ya a detalle, está en manejo de muchas. Este es el flujo, más o menos, pero bueno, es lo que vimos en la tabla. Y si no, pues la siguiente clase, que ya va a ser de forma presencial en el salón, vamos a empezar con el síndrome de Prader-Willi y vamos también a ver el síndrome de Angelman, que son otros dos síndromes de falta de regulación de la impronta genómica y va a ser en locus. Doctora, ya tengo una duda, perdón. Ajá, sí. Es que ahorita comentó que lo primero que se había que atender en esos pacientes era la hipoglucemia. Pero no sé si yo no entendí o no lo mencionó, ¿por qué les da hipoglucemia a ellos? Precisamente por su síndrome de sobrecrecimiento.
los requerimientos calóricos que está teniendo el feto son muchísimo mayores y es principalmente eso. Luce, no sé si estoy... Porque, bueno, yo entiendo que... algo. IGF-2 también, porque está sobreactivado. Sí se escuchó, ¿verdad? Sí, bueno, yo sí te escuché. Está sobreactivado IGF-2. ¿Qué es lo que te da ese sobrecrecimiento? Sí. Entonces, las células, al estar recibiendo crece, esas señales pues, tienen que estar proliferando mucho. Y al proliferar mucho, ¿qué es lo que necesitas? Energía, glucosa. Energía, glucosa. ¿Por qué? Porque acuérdense de ciclo celular, ¿qué pasaba en la fase G1? Crecimiento. La célula crece al menos al doble, ¿no? Entonces tienes mucho requerimiento calórico para estar generando una célula al doble, tanto proteínas como materiales, biomoléculas, etcétera. Todo lo tienes que hacer al doble, organelos, etcétera. Entonces, los requerimientos calóricos son muy altos. Nuestros pacientes por eso nacen con hipoglucemia. Sí, doctora, gracias. Ok, chicos. ¿Tienen más preguntas? Ninguna. No, doctora, ninguna. ¿Quedó claro Best with Wiedemann? Sí. Sí, muy bien. Sí. Entonces, acuérdense de ir estudiando. Vamos a tener exámenes. Y muy probablemente tengan examen la siguiente semana. Entonces, estudien mucho. No sé si saben o si vieron los comunicados. Creo que solo medicina vamos a extender una semana, ¿no? El semestre. Déjales comento. Nuestro semestre, en lugar de acabar el 25 de noviembre, va a terminar el 2 de diciembre. Es decir, tenemos pues otras 3 semanas 6 clases. de clases. La última clase es para darles calificaciones. 5 clases. Nos quedan 5 clases y los exámenes finales empiezan a partir del 5 de diciembre. Los módulos optativos empiezan también a partir del 5 de diciembre. Que es como estaban, ¿no? No. Bueno, los optativos sí, pero los exámenes finales no. Sí. No, los exámenes finales se recorrieron una semana. Se recorrieron una semana, entonces nosotros acabamos el semestre el 30 de noviembre es nuestra última clase, 30. que es miércoles, Ok. y el semestre se acaba el 2 de diciembre. No hay examen, el segundo examen parcial estandarizado o examen departamental se suspende, entonces esa semana vamos a tener clases, pero bueno, las tareas y las evaluaciones y todo eso, evaluaciones, exámenes que vamos a hacer nosotros en las clases, eso sí los vamos a seguir haciendo para que estudien para la siguiente semana sobre los temas que hemos visto. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, yo les tengo malas noticias. Entonces, si nos quedan 5 clases, ¿no vamos a acabar el temario? Yo creo que no. Los exámenes parciales que nosotros hagamos, pues serán hasta los temas que lleguemos, pero el final sí va a ser de todo, de los temas que se debían haber cubierto. Entonces, estudien mucho para los parciales para que pasen y no se vayan a final. Ahorita tienen todavía muchas posibilidades de pasar y de recuperarse. A pesar de las calificaciones que obtuvieron en los primeros exámenes, creo que sí tienen una chance bastante alta de pasar la materia, pero aplíquense ahorita estas 5 clases que nos quedan. Y sí, van a pasar genética sin problemas, si estudian. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, Una pregunta. sí. Ajá. Los exámenes que vamos a tener la siguiente semana van a ser también de los temas que no hicimos examen antes de entrar a paro. Sí. Quedaron pendientes autosómicas dominantes, recesivas. No, recesivas. Recesivas,
ligadas a X. Ay, y esto que estamos viendo ahora. Así es. Que no se les olvide que mañana ya es presencial, ¿de acuerdo? Para que vayan. ¿Ustedes tienen foráneos? Ah. Sí, yo soy foráneo, doctor. Ok. ¿Ya estás aquí? No, todavía no. Ok. Bueno, sí viste los anuncios. Mañana empieza presencial, pero les van a dar chance hasta el lunes. De preferencia, pues ya vénganse por acá. Sí. Ok, pues nos vemos el próximo martes y que les vaya bien en su siguiente clase. Sale. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.